Desde la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial nos parecía importante poder hablar de este plan que se anunció, plan de construcción de nuevas viviendas para recuperar también inmuebles vacíos en Ciudad Vieja. Comentábamos con Cairo recién al arranque, estuvimos los otros días abordando bastante extenso el tema Ciudad Vieja desde distintos aspectos, desde la seguridad, las propuestas turísticas, la imagen que tienen los turistas cuando bajan de los cruceros, recorren. Y salía también en distintos ejes el tema de la vivienda, las viviendas abandonadas que hay, por qué eso no se destina a fines obviamente habitacionales. Y está este plan, este piloto que se está instrumentando. Contanos un poco, por lo pronto, para hacer un paneo general en qué consiste y bueno, cuáles son obviamente los objetivos que tiene. Es fundamental el plan, pero también poder ponerlo en la opinión pública y en la agenda, porque lógicamente el ministerio, el resto de los ministerios y la intendencia y el municipio pueden hacer lo suyo, pero requerimos también de los vecinos y del ámbito privado, así que les agradezco la oportunidad. Acá hay una injusticia humana más que política, y es que no puede ser que el 20% de las viviendas del Uruguay estén vacías. Y en algunos barrios, como el caso de la Ciudad Vieja y en otras zonas centrales del país, la situación es peor. Si nosotros tomamos la línea de tiempo desde el año 65 a la fecha, que en términos humanos es mucho tiempo, porque 50 años de la vida de una persona es mucho, pero en términos históricos para una ciudad, para un país, no son tanto. La Ciudad Vieja perdió la población de más de 40.000 habitantes a apenas más de 10. Es muchísimo lo que se ha perdido, y a eso se suman procesos de los últimos años que han llevado a un vaciamiento no solo de la población que vive en Ciudad Vieja, sino también de actividad comercial, de actividad cultural nocturna, de oficinas, en algunos casos por dinámicas barriales que tienen que ver con instalarse en otros barrios, como cerca del World Trade Center o oficinas en Carrasco, el movimiento bancario, en otras cuestiones que tienen que ver con procesos más culturales o que se desprendieron, por ejemplo, de la pandemia, como el trabajo en la vivienda, ¿no? Como el home office, que también afectó claramente a la Ciudad Vieja y sobre todo a las zonas de presencia de oficinas. Entonces, si uno mira además la línea de tiempo y el trabajo que ha hecho, sobre todo la Intendencia de Montevideo, en la Ciudad Vieja en inversiones, desde la recuperación del Teatro Solís en el 2005, a la peatonal Sarandí, incluso antes, la peatonal Pérez Castellano, las diferentes plazas y espacios públicos, la Plaza 1, el espacio dedicado a la Plaza de la Diversidad, o en los últimos tiempos el reverdecimiento de la calle Reconquista, o la semipeatonalización de Rincón. Son iniciativas e inversiones que han mejorado en términos de espacio público, pero claro, si no hay familias que vivan, sigue siendo una ciudad vacía, que además contrasta mucho entre lo que sucede en el día con lo que sucede también en la noche. Sí, y además, Cristian, antes que sigas, también marcar eso, que cuando termina el horario de oficina, por decirlo de alguna manera, queda esa imagen que capaz que lo comentábamos con el fin de semana, o sea, turistas que llegan y de repente que no hay nadie, o sea, no hay movimientos, queda a la vista la situación de calle, distintas actividades delictivas que pueden darse también conexos a eso, los o movimientos no. que quedan a la vista. Exacto, son los movimientos que realmente no quisiéramos. Y es siempre esto del huevo y la gallina, ¿no? O sea, decir, bueno, familias no van porque hay vaciamiento, porque hay situación de calle, porque hay inseguridad, pero también hay inseguridad, hay situación de calle, hay vaciamientos porque tampoco hay familias y tampoco hay gente viendo. Entonces hay que trabajar en las diferentes líneas que podamos desde los distintos ministerios. Sí, pero a mí me da para preguntarte, como joven político que sos, por más que hace años que estás en actividad, seguís siendo igual la sigo robando con la de joven. No, pero sos un joven político, y a veces uno espera de los jóvenes políticos, no importa en qué partido estén, renovación en muchos aspectos y también un debate con altura, ¿verdad? Sí. Y uno a veces parecería que los políticos hablan de los temas como que si se hubieran dado por generación espontánea. Estoy totalmente de acuerdo. Parecería que no tuvieran causas, sí. que acá esto de repente pasó, como un hongo que me creció al pie de un árbol. Sí. ¿Qué mea culpa hay que hacer a nivel de Estado, a nivel de Intendencia? Porque ¿sabés lo que uno siente también? Que a medida que se van dejando que estas cosas pasen, la solución, si es que la hay, va a ser mucho más cara económicamente
de lo que hubiera sido el encargarse de las cosas, que es de lo que adolece el Uruguay en general, de encargarse de las cosas cuando las cosas ya se están manifestando. Sí, yo le sumo a eso que coincido con tu análisis, me parece muy buena acotación, que lo urgente muchas veces le quita lugar a lo importante, no solamente en las discusiones y en los debates de los temas, en la agenda pública y en la agenda política, e incluso en los debates que debe dar la sociedad, como por ejemplo decir, bueno, vamos a hablar del mercado inmobiliario porque en 10, 15 años nos va a pasar tal cosa, ¿no? Y es importante que lo hablemos, pero claro, lo urgente implica de repente, no, preciso construir y entonces dejo de ver lo que está pasando en el mercado. Digo eso como un ejemplo, pero también lo urgente le quita lugar a lo importante en decisiones presupuestales, y eso te pasa en las zonas centrales, por ejemplo, en torno al patrimonio. Entonces vos decís, tenemos edificios patrimoniales que hoy recuperarlos son inversiones millonarias. Entonces decís, voy a colocar esos recursos ahí, o tengo asentamiento con gurises en el piso, en la tierra. Entonces lo que termina pasando es que las decisiones políticas muchas veces con razón se inclinan hacia esto que es urgente y también importante, pero claro, el deterioro termina siendo tan grande que es difícil levantar. Sí. El cuidado del patrimonio también tiene esto, sí, es tan patrimonial y tan cuidadoso que después termina no pasando nada y no te queda ni el patrimonio. Claro, entonces hay como que... Y sumale a esto, Cristian, el deterioro social. Por supuesto. Vos tenés una barra ahí que está deambulando, que ha generado una dinámica, de vida que bueno, que de alguna manera ha llevado también a la situación de la Ciudad Vieja, como pasa con otros barrios de Montevideo, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Ciudad Vieja. No, por eso, con este combo que se ha presentado. Sí, no conté ni lo que íbamos a hacer, no, por pero eso, el plan, importante se el mira marco, el estado de situación hoy, la foto es esta, la Ciudad Vieja como está, con esa migración también hacia otras zonas, con los edificios como están, algún porcentaje ya determinado vacío, sin ocupar. ¿Qué es lo que se está pensando para Ciudad Vieja? Estamos trabajando de forma interinstitucional. Hoy estuve reunido, por ejemplo, con la ANEP temprano, porque hay cosas, justamente, lo que se acá hay que prever en el mediano y largo plazo. Si nosotros queremos que estén 1.000 familias más viviendo en Ciudad Vieja, esto va a implicar 3.000, 4.000 gurises, ¿no? Va a necesitar escuela, va a necesitar CAIF, va a necesitar liceo. Hoy nos decía la directora de primaria que ya tiene faltantes de escuela para la Ciudad Vieja. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que prever en esta construcción, en este intercambio público-privado que vamos a tratar de hacer, que estas construcciones estén, aunque sea como contrapartida. Le dijimos, bueno, estamos a disposición para que en las negociaciones con privados, cuando ponemos tierra, además de pensar en esa vivienda que queremos nosotros recuperar y tener para los planes sociales, bueno, va a tener que haber escuela y liceo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en inicio nosotros? Es poner a disposición los predios que tiene el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En este caso son padrones que están en la calle 25 de Mayo. Son 4 padrones en la calle 25 de Mayo. Y la ex Escuela de Enfermería, doctor Carlos Neri, que también fue cuartel de Dragones. Allí es un cuadrante que está en la calle Sarandí, Reconquista, Lindolfo Cuestas y Washington. Esa manzana es una manzana patrimonial, pero donde nosotros calculamos que con una iniciativa, a partir de un llamado de ANB, se pueden construir más de 250 viviendas, y en los padrones que están por la calle 25 de Mayo vamos a andar cercanos a las 100 viviendas. Esto de arranque, ¿no? Eso es algo que nosotros ya podemos hacer porque son padrones que están a disposición del Ministerio. También exhortando al resto de las carteras a poner padrones que están a disposición de los restos de los ministerios, de las intendencias, de los bancos, porque por ejemplo el BROU tiene allí un predio también libre. O sea, hay diferentes padrones que, bueno, tienen que empezar a ponerse a disposición del ejercicio de la política pública a favor de la vivienda. Nosotros lo que queremos es que la gente vuelva a vivir ahí. Para eso lo que tenemos que hacer es construir vivienda, recuperar vivienda, pero además asegurarnos que esa vivienda no sea para el mercado especulativo, sino que sea vivienda que nos aseguremos que quien la ocupe, quien la compre, sean familias para primera vivienda, y no para obtener renta a través de un alquiler o para acumulación de capital. Es otro tema. Queremos familias que vivan ahí. Entonces, para eso, lo que le vamos a pedir es que al privado les vamos a cobrar esa tierra en unidades. Esas unidades van a ser para alquiler social, para alquiler con opción a compra o para convenios junto con el MIDES o la Intendencia de Montevideo, y el resto de las unidades vamos a pedir que la mayoría posible, porque quizás no puedan ser todas, porque también les tiene que cerrar el negocio, claramente, estén a través del plan Entre Todos.
¿Esto qué significa? Ese plan permite que a las familias le demos el 95% del crédito y además ese crédito, pagado en el largo plazo, esté subsidiada la cuota. Entonces, además de que el ministerio entra directamente en el sorteo de esos apartamentos. Esto baja, de alguna manera, el precio del desarrollador privado, porque no tiene marketing, no tiene oficina comercial, no tiene trabajo de venta, ¿no? Eso repercute en el precio, obviamente. También repercute en la baja del riesgo, porque sabe que va a tener compradores. Y también a las familias le repercute en el tiempo de ocupación y en la baja del precio. Y además el barrio se ocupa rápidamente con gente. Tal cual. Y Cristian, en cuanto a los plazos, para que oyentes que estén escuchando y puedan estar manejando opciones o proyectando a mediano y largo plazo, ¿de cuánto estamos hablando que se puede llegar a concretar esto o para estar atentos a determinados llamados que puedan haber? Los llamados a las iniciativas privadas las vamos a hacer en este primer semestre, todos ellos. Supongamos después tenemos que obviamente estudiar los proyectos que llegan a la Agencia Nacional de Vivienda, adjudicarlos y después viene la construcción. Yo supongo que vamos a tener esas viviendas construidas entre el año y medio y los 3 años. Más allá de lo que pueda hacer el Estado y las diferentes instituciones, también esto moviliza al mercado privado, ¿no? Hay muchas empresas que ya empiezan a llamar y decir, bueno, si ustedes van a construir acá, yo tenía un predio acá que no iba a hacer nada, pero si acá va a haber un edificio nuevo y acá empieza a moverse tal cosa y tal otra, bueno, también el propio mercado se empieza a dinamizar, ¿no? Te hago una pregunta, una pregunta un poco al margen, Cristian. Esto como nadie niega de la importancia de este proyecto y de lo necesario que es, y de las repercusiones buenas que puede llegar a tener si todo sale bien. Puede ser un corolario también que nos prepare o que prepare también para poder atender al centro que está al lado. Sin duda. El centro, y hoy escuchaba también a la sociedad de arquitectos que estaban opinando sobre el proyecto de movilidad, de infraestructura que va a generar allí transformaciones importantes, y esto lo tenemos que tener en cuenta perdón, también porque va a generar movimientos, va a generar cambios también en los niveles de precios, ¿no? Alteraciones en las dinámicas diarias de los comercios que tienen que estudiar allí cómo compensarlo de alguna manera, pero sí, la Ciudad Vieja no puede ser vista sin ver el centro de Montevideo, eso es claro. Obviamente que cuando nosotros hablamos de este plan le pusimos claramente que era un piloto, porque no estamos pensando en Ciudad Vieja expresamente, sino en aquellas zonas consolidadas que tengan suelo urbano disponible para generar política de vivienda. En algunos casos en el interior del país hay departamentos o pueblos que tienen zonas centrales con una vacancia, es decir, con vivienda vacía disponible, que esperamos también que el Parlamento pueda de alguna manera apurar el tratamiento, tenga modificaciones o no de la ley que está a estudio ahora de la Cámara de Diputados, para que puedan las intendencias principalmente acceder a esa tierra privada que pasaría a ser pública y poder disponer de suelo en zonas centrales, porque hay algo que es complejo en las políticas de vivienda, y es que muchas veces terminan, por la posibilidad del acceso a la tierra, desplegándose en las periferias de las ciudades, y eso genera un nivel de segregación territorial complicado. Entonces, cuando nosotros tenemos, como en la Ciudad Vieja, pero en otras zonas, suelo público, o tenemos suelo de casas abandonadas, de casas vacías, de casas deterioradas, tenemos que trabajar en ver cómo podemos recuperarlas cuanto antes. Entonces, zonas centrales es más allá de Ciudad Vieja. Vamos a arrancar con Ciudad Vieja, pero obviamente que estamos mirando con mucha, ya diría casi ansiedad, la posibilidad de acceder a viviendas vacías en el centro, en La Aguada, Goes. Hay lugares, muchos lugares donde hay vacancia con zona que puede tener vivienda. Sabes que hay varios mensajes de oyentes que hacen referencia al tema de la seguridad que gira en torno a estos lugares, ¿no? Dice, obviamente, que en el centro hay lugares que son tierra de nadie. Espero que no pase lo mismo con Ciudad Vieja. Esa mirada también, que termina siendo una mirada entre los ministerios, sí, ¿no? Absolutamente. Que esto requiere también de actuación. Nosotros estuvimos de otra cartera. con Carlos Negro, con el ministro del Interior, trabajando sobre este tema. Él puso a disposición el director de convivencia del ministerio, que va a estar en la mesa interinstitucional de este proyecto, no solamente para Ciudad Vieja, sino, como decía, para el resto del país. Es una realidad que es muy compleja, que responde la sensación esta de seguridad. El ministro nos decía,
en la Ciudad Vieja, si miramos los números comparativamente, han bajado las rapiñas, bajaron los hurtos, bajaron los asesinatos, pero la sensación de inseguridad es más alta mes a mes y responde en muchos casos más a la situación de calle que a otra, ¿no? Y otro tema tiene que ver con los monoambientes, Cristian. Sí. Y te lo pregunto porque hay oyentes también que plantean que son laburantes, que pagan alquiler, que quieren acceder también a su vivienda propia y bueno, distintas realidades, con total derecho. Y también otros que cuestionan un poco la propuesta que se presentó por parte de Gustavo González, del senador de Frente Amplio, sobre cierta regulación de los monoambientes que se vayan a construir en caso de que se apruebe, de aquí en adelante bajo el régimen de vivienda promovida. No estamos hablando de todo monoambiente, ni es retroactivo, tampoco es una aclaración que hicimos en su momento. Pero desde el Ministerio de Vivienda, ¿qué opinión te merece el poner un ojo sobre el metraje de los monoambientes que se vayan a construir exonerados de sus impuestos? Sí, lo primero que tengo que decir que me parece muy bien es que discutamos temas de vivienda y de las calidades de la vivienda, más allá de qué cantidad de casas se construyeron, no construyeron, porque a veces hay que correr ese debate, como hoy decía, al mercado inmobiliario, pero también a qué es lo que estamos construyendo. Y otra cosa que a mí me preocupa es quién compra eso que estamos construyendo y qué mercado terminamos generando, ¿no? Y la historia un poco del monoambiente dice que hasta el año 2020 el monoambiente se construía, porque siempre se construyó. Lo que pasaba es que no estaba exonerado como el resto de las viviendas, de un dormitorio, de dos dormitorios y demás. A partir del 2020 queda incorporado en la ley de vivienda promovida, entonces pasa a ser exonerado, pero creo que el cambio en todo caso de mayor impacto fue del 2022, cuando en una cuestión jurídica un tanto extraña, yo no sé si se terminó manejando así, pero no sé si se podría haber hecho por decreto, pero por decreto en el año 22 se reduce de 35 metros cuadrados a 25 metros cuadrados los metros habitables que la ley de vivienda del 68 proponía o admitía, ¿no? La ley del 68 eran 35 metros cuadrados mínimos y 15 metros cuadrados más por dormitorio que se fuese incorporando. Y en el 22 pasa a 25. Lo que propone por ahora el proyecto de González es pasar de vuelta a esos 35 metros cuadrados. Por ahora la bancada de senadores del FA no lo ha hecho propio, veremos qué pasa. Nosotros todavía como ministerio no hemos tomado una definición, obviamente sí estamos atentos al debate, pero en principio no tenemos como ministerio una posición. Veremos si llega el pedido de opinión, bueno, ahí tendremos que ver qué implica para la Agencia Nacional de Vivienda, qué proyectos hay, qué implica para el ministerio en sus planes también, porque todo movimiento de metraje también implica cambios en las políticas nuestras, y allí veremos. En principio lo que sí hay que dejarle claro a la gente es prohibir, no se puede prohibir nada, ¿no? La gente puede seguir construyendo. En todo caso hablaremos de qué se exonera y qué no se exonera. Lo que sí es real y la gente tiene que tener claro, le guste o no le guste vivir, yo creo que a nadie le gusta vivir con el olor a churrasco en la cama. Si pudiese elegir, viviría de otra manera. A veces es a los que se puede acceder, esa es la realidad. Es que el monoambiente, al extenderse, de hecho se multiplicó casi por 4 la construcción de monoambientes desde el 2022 a la fecha, no deja de ser un regulador al alza del precio del alquiler y del precio de venta, porque el precio más barato pasa a ser el monoambiente y no el de un dormitorio. Esa es una realidad de mercado. El mercado maximiza ganancias. Es así. Eso no es 2 más 2, 4. De todo caso, es la responsabilidad nuestra, el Estado, es ver cómo regular para tratar de generar algún nivel de equidad. El mercado siempre te va a maximizar la ganancia. Sí, y otro tema también que va de la mano con esto tiene que ver con ese concepto de dignidad, porque el propio Gustavo González lo decía, es indigno vivir en determinados metros cuadrados. Y ahí se generó un debate, y los oyentes también lo están recordando ahora, de lo que es indigno. Yo creo que esas declaraciones de González no son felices. Lo que es indigno es vivir con un piso de tierra, sin techo, con gurises que estén con broncoespasmo todo el invierno, que se te gotea, se te llueve todo, o ni tener un techo donde estar. Eso está claro. Y la pregunta, Cristian, va también a esas realidades, ¿no? Vos mencionabas hace un rato los asentamientos también. ¿Cómo está también ese trabajo que se anunció en su momento, que es una realidad de miles y miles de uruguayos también? Sí. Bueno, en realidad la emergencia habitacional es la prioridad, más allá de esto que estamos hablando anteriormente, la prioridad 1 en términos presupuestales para el ministerio, en términos de política. Estamos trabajando en este momento en 200 puntos del país, que son unos 20.000 hogares, en diferentes etapas.
¿no? En algunos casos se está comenzando con el proceso social, en otros casos se está entregando. Es una política de Estado del Uruguay, esa es la realidad. Acá no hay ningún gobierno refundacional en torno al trabajo de los asentamientos. Estuvo el Plan Juntos, lo inició Mujica, lo mantuvo La Calle, se mantiene hoy. El Plan Avanzar lo arrancó La Calle, lo mantenemos nosotros. O sea, en realidad los planes y las diferentes herramientas se van sumando. En todo caso, lo que se hace sí es acomodar cuestiones para mejorar lo que cada gobierno ve. Nosotros, por ejemplo, al Plan Avanzar le incorporamos el trabajo social del Plan Juntos, pero al Plan Juntos le permitimos licitar con el FISU, que es del Plan Avanzar. O sea, empiezan a utilizarse las herramientas de forma conjunta para un público que es el mismo, ¿no? Allí se está trabajando bien en esos 20.000 hogares, que son la cartera de proyectos que tenemos. Lo que sí transversalizamos y que ha sido un poco noticia en los últimos tiempos es la mirada sobre la pobreza infantil, ¿no? Que ahí sí hay una adicional, digamos, en el trabajo, en el asentamiento y en la emergencia, que es, bueno, demora mucho tiempo generar un realojo o una regularización de un barrio. ¿Qué pasa con esos chiquilines que nacen hoy? Y ahí está la licitación de módulos de emergencia para colocar o un dormitorio, o una cocina, o un baño, o un pasillo muchas veces, donde nazca o donde exista un niño o niña menor de 5 años, para que ese proceso hasta el realojo o hasta la regularización no lo tenga, digamos, en circunstancias que después la consecuencia en el desarrollo del niño o niña es complicado, ¿no? ¿Por qué? Perdón por la pregunta, ¿no? Pero sí. ¿Por qué insistimos en hablar de pobreza infantil? ¿No es dejarlos huérfanos a esos niños? Porque cuando hablamos de pobreza infantil, obviamente estamos hablando de una pobreza... No nacen de un repollo. Exacto, lógico. Hay una pobreza familiar que rodea a estos niños. Sí, a ver, son los indicadores, lo miden así y hablan de la cantidad de niños y niñas que en el Uruguay hay pobres. Cuando hay un niño pobre, hay una familia pobre, eso está claro. Y lógicamente que la solución de mediano y largo plazo para esos chiquilines es que los padres, la madre, los tutores, quienes estén a cargo, tengan un trabajo digno, tengan un espacio donde desarrollar un proyecto de vida y le den el sostén a esos chiquilines que tienen que tener. El tema es que en ese mientras tanto, mientras se aumenta el salario real, mientras generás empleo, mientras lográs abrir puertas de mercado que te permitan generar nuevas industrias, mientras diversificás la producción, ¿qué pasa con esos chiquilines? Entonces ahí hay una mirada que sí es específica de Uruguay Crece Contigo desde el MIDES y desde el Crece desde el Pie del Ministerio de Vivienda, que es decir, bueno, digamos, no es dejar a los adultos de lado, pero es decir, donde nazca un chiquilín, no podemos dejar que ese gurí pase 5 o 6 años en la tierra con plomo hasta que esté el realojo, porque cuando esté el realojo va a tener su casa, pero el daño que le hicimos esos 5 o 6 años no es arreglable. No es arreglable para ellos y no es arreglable para la sociedad. Y en etapas claves de desarrollo, claro, además. Después lo mandaste a la escuela, pero tuvo ciclo claro. Porque la vivienda termina siendo el punto de partida para la igualdad. Esa es la realidad concreta. Porque uno puede tener las mejores políticas de salud, pero si el chiquilín está en el piso de tierra con plomo, todo bien con lo que hizo hace, pero no logramos mucho. Podés tener las mejores políticas educativas, pero si cuando el gurí vuelve de la escuela está viviendo con 9 en el mismo rancho, que con los padres entreverados ahí, es complicado, no vas a lograr mucho en las otras políticas. Entonces la vivienda no es todo, pero es muchísimo, ¿no? Y también una conexión directa que a veces se establece y que no es tan sencillo, tiene que ver con la población de calle, porque muchos creen que es cuestión solo de darles un techo, una vivienda y los sacas de la calle. Y una puntualización que frecuentemente hacemos es que no todas las personas que están en esa situación están en condiciones de poder sostener un trabajo, una vivienda, un estilo de vida diferente, ¿no? Por distintas situaciones que atraviesan, sean de consumo, de problemas de salud mental y demás. Desde tu área, desde el Ministerio de Vivienda, ¿cómo se está trabajando con los que sí pueden sostener alguna trayectoria que los saque del desastre en el que están viviendo hoy? Nosotros tenemos 2 experiencias, una de DINAVI, la Dirección Nacional de Vivienda, y otra de DINISU, la Dirección de Integración Social Urbana. DINAVI tiene con el MIDES convenio 6 casas comunitarias donde viven de a 4 o 5 con seguimiento social del MIDES, que funciona bien, digamos, las evaluaciones son positivas. Lo mismo las 50 casas que se hicieron un convenio
en el periodo pasado, que está por la mitad, ya se dieron 50 viviendas, tienen un seguimiento permanente del MIDES, funciona bien. El problema acá tiene más que ver con lo que decías tú al inicio, que en realidad son casos muy puntuales y estamos hablando de 50, 100, 200 casos en casi 8.000, ¿no? El censo anterior era 3.500, no hay un nuevo censo, pero sí lo que se hizo fue contabilizar los usuarios del sistema, es decir, quienes entraron a un refugio, quienes entran a un comedor, son 8.000. Entonces, claramente hay que, tanto el MIDES como el resto del Estado tiene que ir buscando otras soluciones alternativas que sobre todo enfoquen esto de la salud mental. Casi el 90% tiene algún tipo de consumo, 90%. ¿no? Bueno, pero entonces estamos hablando de que más que una vivienda es una política de salud. Es prácticamente lo que te lleva a la calle, ¿no? Es prácticamente lo que te lleva a vivir de esa manera. Sí, pero como es un reduccionismo muy habitual escuchar ambas eso. cosas, ¿no? Porque también hay que sobrevivir a la calle sin consumo. Yo siempre digo, quédate 15 días viviendo y durmiendo en la calle. No, es difícil decir, no me tomo un vino en la noche y después... Digo, vamos a poner las cosas porque la gente en su casa, ¿no? Llegó el viernes de noche y de repente se toma el whisky con la familia, pero hay que vivir en la calle y no consumir. También, pero te quería, digo, para no ser hipócrita, sí, ¿no? Te quería plantear ese tema justamente por eso, ¿no? Porque siempre el reclamo termina siendo, o muchas veces para ser justa, ¿por qué no le dan un techo a esta gente en vez de... por ejemplo, pensar en los monoambientes, porque fue una discusión también que se planteaba por parte de los oyentes, ¿no? Por eso quería traerlo para tener tu opinión de esto. De cualquier manera, me imagino que ya hay estudios hechos también del dinero que gastan estas personas que están en situación de calle en sus consumos, ¿no? Que son unos cuantos mangos también. Por seguramente hace un movimiento de mercado negro. Hay un movimiento allí, muy grande. Difícil, y debe ser hasta difícil de cuantificar, porque ellos tienen sus ingresos también, ¿no? Cuidando coches o lavando autos. O afanándote, bueno, porque porque no romanticemos tampoco el tema. Es un tema muy complicado. Y el deterioro es grande. El ministro nos decía, por ejemplo, le pregunté por el funcionamiento de las cámaras. Dijo, las cámaras de Ciudad Vieja funcionan perfectamente. Hay más cámaras que incluso de las que había cuando era un sitio absolutamente seguro. Cambió la modalidad y el tipo de persona que delinque en la calle. Antes una cámara era disuasiva. Hoy no lo es, no le importa, no le interesa. Y se le saca la milanesa al que está comiendo sin ningún tipo de problema y entran y salen del sistema carcelario sin ningún tipo de problema. Eso que vos mencionaste recién, Cristian, fue una cosa que nos decía el otro día un integrante del Grupo Centro, que capaz que no es en cantidad de delitos o de incidentes, sino que lo que pasa también es muy grotesco. Que vos estés comiendo en un bolichito de Ciudad Vieja y pasen y te saquen la milanesa porque pasó alguien a comer. Es tristísimo. Es un caso que es como muy emblemático de una realidad. Por eso también oyentes también dicen, claro, la Ciudad Vieja, vos movés distintos engranajes para que se pueda repoblar o acondicionarla, pero también están esos elementos de inseguridad o de realidad que... Sí, hay que trabajar entre todos para que eso no suceda. Obviamente que hay un montón de estímulos también para que esto pase. Dentro del plan de la Intendencia de Montevideo, una exoneración de 10 años de la contribución. Hay 10 años de exoneración de la tasa mercantil para los comercios que se instalen, que va a seguir estando. ACPU y la Cámara de la Construcción, de manera formal e informal, han trabajado posibles otros estímulos para construir allí. Bueno, en fin, o sea, tiene que estar eso, pero a medida que van llegando las familias, que llegan los sistemas educativos, tenemos previsto una reunión también con las universidades públicas y privadas para ver si se puede generar algún polo de algún tipo de edificio que se instale allí, porque eso también generaría movimiento. Con el Ministerio de Economía estamos viendo plantearle posibilidades de espacios de zona franca para que vayan empresas. Bueno, tiene que ser todo el Estado que diga, tengo intención de recuperar nuestro casco histórico, ¿no? Y además de que existan familias que puedan vivir ahí, que de repente están viviendo con otro nivel de segregación o más lejos de los centros urbanos, cuando allí está todo, ¿no? La realidad es que tiene todo. Muy bien, Cristian. Siempre es un placer recibirte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por esta charla. Un placer. Y bueno, y esperemos que todo salga bien. Ojalá que sí. Tengo una pregunta que me quedó en el tintero. Viste que la Estación Artigas siempre ha sido otra injusticia patrimonial, que está ahí en la vuelta, y a veces uno se pregunta si en algún momento se piensa en esta estación como un aliado por ahora silencioso para todo Seguro plan, para que sí, zona. ojalá cruzamos dedos todos los días de que se pueda terminar
esta instancia eterna, legal, a veces... ¿Hay planes? Sí, de hecho hay más de uno, va a haber una disputa interesante. Yo espero que dejen un buen espacio por la calle Paraguay para pensar viviendas locales, integración con el barrio. Obviamente están los que van hacia los centros comerciales en la parte más de la estación central, están quienes piensan que habría que llevar parte del transporte público que sale hacia el oeste como una terminal, o revitalizar el tren incluso de pasajeros. Todo en realidad tiene las posibilidades de ser todo, digo, tiene espacio, tiene capacidades. ¿Tienes idea cómo está? No, de adentro no sé cómo está, de afuera por lo que se ve. Sí, de afuera está rescatable. Sí, rescatable, habrá que ver después adentro. Igual es un espacio de la ciudad que es una injusticia patrimonial absoluta, que esté como está. Y a veces la avaricia, digo, ya no, la verdad uno no entiende cuál es la necesidad de seguir recurriendo que tiene gente que, bueno, que hace 20, 30 años del Plan Fénix en adelante, ya eso no tiene mucho sentido. Podrían permitirle al país seguir adelante. Cristian, gracias por esta visita. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.